Sí. Amén. Muchas gracias, Señor, en esta mañana, que nos das el privilegio, Señor Dios, de alabar y bendecir tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor. En verdad no tenemos con qué pagarte todo lo glorioso, Señor, que has sido con nosotros. También pido, Señor, que perdone nuestras faltas, Señor, y que nos dé sabiduría, Señor, para poder conocer, Señor, tu plan y tu propósito. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que esta palabra sea una bendición, Señor, para todos los que han de escucharla, Señor. Amén. Vamos a ver en esta mañana la rebelión de Satanás, la segunda parte. En Ezequiel, en el capítulo 28, en el verso 15, indica que Satanás era perfecto en sus caminos, desde el día en que fue creado. Por supuesto, Dios no creó un Satanás maligno. Dios creó un arcángel bueno y perfecto. Sin embargo, en cierto momento, este arcángel, el querubín ungido, se rebeló contra Dios. Satanás se rebeló contra Dios por el orgullo de su corazón. Leamos capítulo 28 de Ezequiel, en el verso 15. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la injusticia se halló en ti. Y en el capítulo 28, en el verso 17, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te puse para que te mirasen. Entonces, aquí nos revela que Satanás era un arcángel, era un querubín ungido, pero se rebeló contra Dios. Satanás se rebeló contra Dios por el orgullo de su corazón. Esto indica que su corazón se había elevado debido a su belleza. Él corrompió su sabiduría y acabado de hermosura. Él era el sello de la perfección. Ezequiel 28, en el verso 12, dice: hijo de hombre, eleva lamentación sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura. Esto lo llevó a Satanás a elevarse, a enorgullecerse y a desear tener la preeminencia que tiene Cristo. Su orgullo. Dice que contempló su belleza y se enorgulleció. Él miró su resplandor y se corrompió. Poner los ojos en lo que Dios ha hecho por nosotros y olvidarnos de Dios mismo siempre nos incita a ser orgullosos. El orgullo fue la causa de la rebelión de Satanás. Entonces podemos ver que cuando nosotros estamos, Dios nos ha dotado de capacidades, de dones y talentos, y aún nos ha dado un cuerpo en el cual nosotros nos consideramos mejores que los demás. Pero si no vemos esto que viene de Dios, y en vez de reconocer y darle gracias a Dios por lo que ha hecho nosotros nos enorgullecemos al ver nuestra fortaleza, al ver nuestra condición física, y nos creemos mejores que los demás. Fue la rebelión de Satanás. Él vio su belleza, vio su hermosura, y por causa de eso
él se enorgulleció. En el Proverbios, en el capítulo, en Proverbios nos dice la Escritura que nosotros debemos de ser muy cuidadosos de no caer en esta rebeldía en la cual Satanás cayó. En Proverbios, en el capítulo 8 de Proverbios, en el verso 13 dice la Escritura, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Dice Jehová, yo aborrezco. Entonces, ¿qué es el orgullo? Es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Esto va acompañado de la arrogancia y la altivez. En el Salmo, en el capítulo 10, desde el verso 1 dice, porque, oh Jehová, te quedas lejos, ¿por qué te escondes en los tiempos de angustia? Con arrogancia el malvado acosa al Padre, que se ha atrapado en los artificios que ha tramado, porque el malvado se jacta del deseo de su alma, y el avaro maldice, incluso menosprecia a Jehová. El malvado, según la altivez de su rostro, dice, no me va a pedir cuentas. Todos sus pensamientos son, no hay Dios. Esto es del malvado, el perverso. El perverso siempre dirá, no hay Dios que me juzgue. El orgulloso mira a los demás con desprecio inferior a él. Sin embargo, nosotros podemos ver en Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 7 de Filipenses, cómo nos muestra la palabra del Señor con respecto a nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses, en el capítulo 2, en el verso, desde el verso 5, dice, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo. Esta manera de pensar que hubo también en Cristo, el cual, existiendo en forma de Dios, Cristo existía antes de venir en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciendo semejante a los hombres. Y hallando en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Esto es lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Satanás nos dice la Escritura que lo llevó a rebelarse fue su orgullo, su soberbia. En cambio, nuestro Señor Jesucristo vino a vencer a Satanás a través de humillarse. Cristo se humilló, por tanto el apóstol nunca permitía que un recién convertido fuese puesto como anciano de la iglesia, no sea que cegado por el orgullo caiga en la condenación del diablo. Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 6. El apóstol le dijo y le habló a Timoteo diciéndole que dentro de la iglesia no debía de ponerse un nombre neófito, recién convertido, una persona recién convertida, que no fuera puesto como anciano en la iglesia. ¿Por
qué? Porque no sea que cegado por el orgullo caiga en la condenación del diablo. Al diablo lo llevó la condenación a hacerse orgulloso. El diablo puede usar todas las virtudes y cualidades naturales y todos los dones espirituales para volvernos orgullosos. Esto lo podríamos ver nosotros dentro de los movimientos cristianos. Cuando aquel cristiano, Dios le da dones y capacidades, aquel cristiano se cree superior a los demás, porque tienen muchos dones que Dios le ha dado. Y al recibir esos dones, se enorgullece y se cree superior a los demás hermanos. Todos los dones espirituales que el Señor nos da, si nosotros no estamos en el pleno conocimiento, ¿para qué Dios nos da esas capacidades y esos dones? Esos dones mismos nos pueden hacer que nosotros caigamos en el orgullo. El diablo puede usar todas las virtudes, todas las cualidades naturales y todos los dones espirituales para volvernos orgullosos. Incluso el apóstol Pablo podía exaltarse desmedidamente por la excelente grandeza de la revelación de 2 de Corintios 12:7. Él tenía mucho de qué enorgullecerse. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 7, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, en el verso 7. Y allí podemos nosotros ver que el apóstol tenía mucho de qué enorgullecerse. Dice en el capítulo 12, en el verso 7, dice de la 2 de Corintios: y para que la excelente grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me golpee, a fin de que no me enaltezca sobremanera. Este hermano tuvo que tener un aguijón en su carne, porque un mensajero de Satanás había sido enviado para que me golpeen, a fin, dice, de que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuán peligroso es, en verdad? ¿Cuán peligroso es que nosotros no veamos estas verdades? Porque si nosotros no las vemos de una manera más profunda, el diablo va a sacar provecho. El diablo orgulloso sigue rondando la tierra buscando devorar a los orgullosos. Primera de Pedro, en el capítulo 5, en la primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 5 de la primera de Pedro, dice la escritura de esta manera. Primera de Pedro, verso 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos ceñidos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes le da gracia. Dice en el verso 6, qué importante: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse es reconocer que Dios es nuestro hacedor, que jamás nosotros llegaremos a ser más que Él, que nosotros tenemos que reconocer que Él nos tiene aquí. Si hoy estamos aquí viviendo es porque Él quiere que estamos aquí viviendo. Si Él quiere que tengamos algunas cosas materiales es porque Él quiere, pero nosotros no debemos de buscar nada fuera de Dios. Buscar cosas fuera de Dios, estamos en la posición que Satanás tuvo en su caída, ser igual a Dios. Por eso dice en el verso 6, humillaos pues bajo la poderosísima mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Nosotros tenemos que esperar que Dios nos exalte a su debido tiempo. En el verso 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él se preocupa por vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en la hermandad vuestra que está en el mundo. Esta es la palabra que nos habla, que nos dice que nosotros debemos ser creyentes siempre considerándonos menor que los demás. Esto es lo que podemos ver que nos puede llevar a ser victoriosos al buscar al Señor. El Señor Jesús es un buen ejemplo de esto. Satanás se exalta a sí mismo, pero el Señor se humilló a sí mismo. Filipenses 2:8. Por tanto, el Señor venció a Satanás. Si queremos nosotros vencer a Satanás, siempre nosotros nunca debemos de buscar ser mayor que los demás. Solamente la humildad y ser humildes nos puede llevar a vencer a Satanás. Por tanto, el Señor venció a Satanás y esto no tenía nada en él. San Juan, capítulo 14, en el verso 30 del Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 14, en el verso 30, dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, desde el verso 28: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habréis regocijado, porque voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré yo ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Qué importante es que el príncipe de este mundo no tenga nada que ver con nosotros. Nada, nada, nada. Nosotros no tenemos ni un acuerdo con Satanás. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de quitar todo compromiso con Satanás, todo acuerdo con él. Mas esto es para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantados, vamos de aquí. Pero dice el Señor aquí, el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás significa adversario, y la palabra diablo significa acusador. Satanás es el que acusa. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12 en el verso 10 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12 en el verso 10. En el verso 10 dice: entonces se oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, Satanás, llamado también diablo, es el que nos acusa. Todos los días nos está acusando. Nos acusa delante de Dios que nosotros, su iglesia, sus hijos, no servimos, no le obedecemos, no andamos en sus caminos. Va y nos acusa. Primero nos distrae y nos mete el tropiezo y hace caer al creyente. Y una vez que lo logra, va a acusarnos que nosotros, sus hijos, los que lo hemos recibido, no servimos.
él va y nos acusa. Pero también Satanás utiliza aún a los mismos hermanos para que difamen a los hermanos y para que vayan y hagan un chismarajo de los hermanos. El diablo es el chismoso, es el que anda acusando a los hermanos con falsedades, con mentiras y con engaños. Él es el que calumnia a la iglesia y a los hermanos. Él es el diablo, el acusador. En Job, en el capítulo 1, en el verso 9, también podemos ver nosotros cómo Satanás fue hasta la presencia de Dios para acusar a Job, que Job le temía y era obediente porque él le había llenado de bienes. Dice: aconteció en los días de Asuero, este es el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias. Vamos a leer Job en el capítulo 1 de Job. Y allí vamos a poder nosotros encontrar cómo Satanás no descansa en acusarnos. La Biblia dice que Satanás nos acusa de día y de noche. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Aquel varón era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y grandes cantidades de siervos. Y aquel varón era más grande que todos los orientales. En el verso 6 dice: entonces un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, Satanás vino también entre ellos. Es decir, que Satanás puede ir hasta el mismísimo trono de Dios, donde él era un querubín, y hasta allá va a acusarnos, porque él es el acusador, él es el diablo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿más considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado con una valla a él, a su casa y a todo lo que tiene? ¿Has bendecido la obra de sus manos, de modo que sus posesiones se han aumentado por toda la tierra? Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y ciertamente te maldecirá en tu propia cara. Dijo Jehová a Satanás: todo lo que él tiene está en tus manos, solamente no extiendas tu mano contra él. Aquí Satanás va a decirle a Dios que Job es solamente una persona que busca tener bienes materiales y que si lo teme a él es por conveniencia. En otras palabras, le está diciendo que Job es convenenciero y que si le sirve es por querer tener bienes. Aquí podemos ver que Satanás va y acusa, y nos acusa de día y de noche, porque él es el diablo, el acusador. El propósito de la rebelión de Satanás era exaltarse a sí mismo para ser igual a Dios. Isaías capítulo 14, 13 y 14. Este era su plan. Cuando él se vio perfecto en hermosura, esta fue su intención: querer ser igual a Dios. Querer ser igual a Dios. Y es verdaderamente muy que nosotros podemos pensar realmente que su pensamiento de Satanás, realmente Satanás no es nadie. Satanás no es nada. Satanás es una criatura, es un ser criado, dotado de poderes que Dios mismo le dio.
pero Satanás no es nada. En Isaías, en el capítulo 14, en el verso 13, dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, exaltaré mi trono y en el monte de las asambleas me sentaré en lo extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Esta es una tontería. Parece ser que Satanás es muy vivo, pero de viveza no tiene nada. Es tonto. Realmente, ese es el padre de los tontos. Esa tontería de Satanás se ha transmitido a todas las generaciones, a todos los seres humanos, haciéndoles creer que son alguien, transmitiéndoles que ellos son más que los demás y buscar la fama y hacerse como dioses. Todos aquellos que han caído en esta trampa, ya muchos han muerto y se dieron cuenta muy tarde que lo que ellos escucharon y que lo que ellos buscaron venía de Satanás. El propósito de la rebelión de Satanás era exaltarse a sí mismo para ser igual a Dios, y este sentir se ha transmitido a toda la raza humana, haciéndoles creer que ellos son y que deben de ser exaltados y aplaudidos y buscar la fama. Aquí vemos que en 5 ocasiones Satanás se refiere a sí mismo. En el momento de la rebelión dice: yo subiré, me levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser igual a Dios. Este fue el propósito de su rebelión contra Dios. La causa de todas las rebeliones relatadas en la Biblia es la ambición de tener una posición. La rebelión de Babel, Génesis 11:4, la rebelión de Natán, Abiraam, los 250 príncipes de israelitas, Números 16:1 y 3, la rebelión de Absalón, segunda de Samuel 15:10 y 12, fueron causadas por la maligna ambición de obtener una posición. Sin embargo, el Señor Jesús se despojó a sí mismo. ¿Cuánta gente, cuánta humanidad ha caído en esta trampa de buscar la ambición y ser mejor y superior que los demás? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, tomando forma de esclavo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:7-9. Satanás inició una rebelión contra Dios con la maligna intención de derribar la autoridad de Dios. Ezequiel 28:15-18. Isaías 14:13-14. Él no se rebeló solo. Es decir, cuando Satanás se rebeló, no se rebeló solo, sino que fue acompañado de gran parte de ángeles que se rebelaron bajo su mando. Para que nosotros vayamos entendiendo, antes de que Satanás se hiciera Satanás, y antes de que Satanás llegara a esta actitud de rebeldía, cuando Dios creó todas las cosas y creó los cielos y la tierra, le dio a Satanás ser el rey, el príncipe de esta tierra. Eso lo vamos a ver más adelante. Descubrimos que una tercera parte en Apocalipsis capítulo 12, en el verso 4 y 9, descubrimos que una tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, una tercera parte de ángeles, lo siguieron en esta malvada perversidad y en este anhelo de Satanás. En Apocalipsis las estrellas representan los ángeles. En Mateo 25:41 el Señor Jesús se refirió al diablo y a sus ángeles. En Efesios 2:2 describe a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. En Efesios 6:12 nos revela que los principados y las potestades en el aire, estos principales eran los ángeles caídos que están bajo el mando de Satanás, que gobernaron el universo. Es decir, que esta tercera parte ya estaba aquí con Satanás, aquí en la tierra, aquí en esta tierra, antes de que fuera destruida, antes de Adán, antes de que Dios creara al hombre.
ya esta tierra era un paraíso, toda la tierra. Y antes de que Dios creara al hombre, Dios le dio el reino a Satanás. Pero no solamente Satanás estaba en esta tierra, sino que la tercera parte de ángeles estaban con él. Esa tercera parte de ángeles se fueron con él cuando él se rebeló. Cuando Satanás se rebeló, esa tercera parte que ya estaban aquí antes de la era de Adán, se unieron a Satanás en su rebelión. Cuando Satanás vio que Dios lo había hecho príncipe de esta tierra y rey de esta tierra, él se propuso rebelarse y destruir a Dios y tomar el lugar de Dios. Pues verdaderamente Satanás, por todas las generaciones y por todo desde que fue creado el hombre, y cuando Adán y Eva cayeron, dice, entonces hasta nuestros tiempos Satanás siempre se ha reído de nosotros. Satanás es un ser que se burla. Cuando ve a las multitudes adorar ídolos, cuando Satanás ve a la gente atrás de las imágenes, cuando Satanás ve que la gente se arrodilla ante las imágenes y ve que cayeron en su trampa y en sus mentiras, ¿saben qué es lo que hace? Se está burlando. Se burla. Y no solamente se burla, sino que también se burla delante de Dios. Ahí está tu humanidad en lo que ha caído. Mira cómo los traigo. Mira cómo los hago. Satanás, su idea era ser adorado y lo logró a través, y lo ha logrado a través de la ignorancia y de las imágenes y de los ídolos. Allí Satanás es adorado. Pero no solamente es adorado, sino una vez que ya los tiene en su adoración, se burla de ellos. ¿Por qué? Porque los ve sometidos a su voluntad. Satanás es un ser, no es amigo de nadie. Él no anda buscando amistades. Él anda buscando personas que le crean sus cosas y luego hacerle lo que él quiere, que lo vean como un rey a él y que lo vean como un señor y que se le arrodillen. Y esto lo logra a través de las imágenes. Y una vez que lo logra, se burla y se ríe de ellos. Pues yo puedo decir en esta hora y en este momento que cuando yo vi la imaginación de Satanás y el deseo de Satanás de destruir a Dios, me he reído de él. ¿Por qué? Porque ¿en qué cabeza cabe querer ser igual a Dios? ¿En qué cabeza? Dios no es un ser creado. Dios siempre ha existido. Dios siempre ha estado y Él es el principio y el fin. ¿Cómo puedes destruir a un ser que nunca ha sido creado? Esta es la ignorancia más grande del diablo. Por eso me da risa del diablo, porque es el padre de la ignorancia y el padre de las mentiras. Satanás no es nadie. Parece ser que es muy poderoso. No es cierto, no es nadie. No es nadie, es un ser creado. Y él sabe muy bien que le queda muy poco tiempo, aunque Satanás no conoce las Escrituras. No conoce las Escrituras. No conoce el deseo del Señor, el propósito. Cuando él fue a acusar a Job, que Job lo amaba por conveniencia, y cuando Dios le dijo que lo tocara, Satanás pensó que él había logrado que Dios le diera permiso de destruir a Job. En verdad, Satanás no conoce la voluntad de Dios. En ese momento que él bajó a herir a Job y quitarle sus posesiones, él no sabía que Dios lo estaba utilizando para pulir y para hacer de Job un verdadero hijo de Dios transformado. Satanás es un ignorante. Entonces podemos ver nosotros que esta era la intención de Satanás, hacerse semejante al Altísimo. Satanás quería ser igual a Dios. Este fue el propósito de su rebelión contra Dios.
La causa de todas las rebeliones relatadas en la Biblia es la ambición de una posición, la rebelión de Babel. Y todo esto que sucedió fueron causadas por la maligna ambición de obtener una posición. Sin embargo, el Señor Jesús se despojó a sí mismo. Satanás inició la rebelión contra Dios con la maligna intención de derribar la autoridad de Dios. ¿Cómo puedes tú pensar que ibas a poder destruir el poder de Dios si es tu creador? El Señor Jesús se refirió al diablo y a sus ángeles y describe a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, y se refiere a él, sí, se refiere a sus seguidores, a sus ángeles caídos que están bajo su mando como gobernadores del universo. Esto fue antes de la era predamítica, es decir, antes de que Adán existiera. Dios le entregó los reinos de este mundo a Satanás. Esos reinos que Dios le entregó, aún los tiene. Los seres vivos, antes de Adán, los seres vivos que estaban en la tierra en aquel tiempo, que más tarde se convirtieron en los demonios de esta tierra, también se unieron a Satanás en su rebelión. Parece ser que este asunto de Satanás, este movimiento de Satanás, de que él ya era el rey antes de Adán y tenía la tercera parte de los ángeles a su mando, y estos demonios que estaban antes de Adán, que eran seres que parecían seres humanos pero no eran seres humanos, que existieron antes de Adán, los seres vivos que estaban en la tierra en aquel tiempo, que más tarde se convirtieron en demonios de esta tierra, también se unieron a Satanás en su rebelión. Parece ser que este movimiento y esta movimiento de Satanás es igual que los políticos de hoy, llamando gente a sus partidos. Satanás trabaja de esta manera. De esta tierra también se unieron a Satanás en su rebelión. Si leemos los 4 evangelios, veremos que en esta tierra hay otra clase de espíritus, los demonios. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que saber quiénes son los ángeles, quiénes son los demonios. Satanás no quiere que descubramos estas cosas, porque dice que Adán fue criado, los demonios y los ángeles existen en esta tierra. ¿Quiénes son los demonios? ¿Y qué hay? Dice, ¿quiénes son los demonios y qué son? Hay mucha ignorancia sobre este asunto. A Satanás no le conviene que las personas conozcan estas verdades sobre Satanás, los ángeles caídos y los demonios, para poder destruir a la humanidad. O sea, a Satanás no le interesa que nosotros los seres humanos sepamos que no somos los únicos seres humanos que estamos en esta tierra. En esta tierra hay ángeles caídos, demonios, espíritus, que no los podemos ver, pero que existen. Él no quiere que nosotros tengamos este conocimiento para poder destruir a la humanidad, y no les permite a las personas recibir el evangelio. Es decir, Satanás y estos espíritus malignos están trabajando para que las personas no reciban el evangelio, no reciban las verdades de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4, en el verso 1 de la segunda de Corintios. Ellos están trabajando. Muy poca gente se da cuenta que Satanás está trabajando y que es el que está haciendo y el que está cambiando las mentalidades de las personas. Es Satanás el que está haciendo todo este batidero, todo esto que estamos nosotros viendo, pero él no quiere que nosotros nos demos cuenta, que los seres humanos nos demos cuenta de estas cosas. Primera de Corintios capítulo 1, verso 4 al 4. Él quiere que siempre vivamos en la ignorancia. Dice, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo, mayordomos de los misterios de Dios. Además, en cuanto a esto, lo que en la mayordomo se busca es que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser examinado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me examino a sí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero
No por eso soy justificado, pero el que me examina es el Señor. El que nos examina es el Señor. Y fíjese lo que dice en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 4. De la segunda carta dice: por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no hablando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que perecen está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, que Satanás sí logró ser un Dios. Sí, su propósito era ser igual a Dios. Su error es querer derribar a Dios y destruir el poder de Dios. En eso nosotros podemos reírnos del diablo, porque es un ignorante. Pero sí logró ser un Dios. Él es un Dios. Un Dios no todopoderoso. Un Dios pequeño, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él está trabajando como un Dios, y se presenta como un Dios, para que la gente lo reciba y lo aplauda. Satanás es el engañador, el príncipe del siglo actual, quien domina el mundo de hoy y busca la adoración del hombre. Satanás tiene su reino en este mundo. En ese reino de este mundo, Satanás es el Dios, es el príncipe. Por eso Dios nos dice: no améis al mundo, ni las cosas del mundo, porque todo lo que hay en el mundo se está refiriendo al reino de Satanás, se está refiriendo al príncipe de las tinieblas, donde él gobierna. No améis ese reino, no améis ese mundo, y ese mundo es el que mucha multitud anda. Déjeme decirle que Satanás tiene mucha gente que tiene muchos talentos que Dios le dio, muchas habilidades, Satanás las tiene. Y le estoy hablando de esa gente llamada artistas, artistas que cantan canciones mundanas. Satanás los inspira a componer corridos y canciones paganas, mundanas, para que le toquen en su reino tenebroso. Todos esos conciertos en los cuales se reúne mucha multitud a escuchar a esa gente, a esos famosos artistas, es porque Satanás está moviendo en su mundo. Satanás hace una fiesta en su mundo. Satanás quiere que la gente esté feliz en su reino tenebroso. Por eso les mete droga, alcohol, todo les mete, les calma las mentes. Se meten hombres con hombres, mujeres con mujeres. Este es un batidero, este es un cochinero. Este es en el reino de Satanás. Pero a la gente le gusta vivir en ese mundo y en ese reino tenebroso. A la humanidad le encanta. Y quiero decirle que hay mucha multitud que está siguiendo a Satanás a través de todo esto que Satanás está logrando. Dale gusto a la carne, dale gusto a los ojos. Y en esa posición hay mucha multitud siguiéndole. Entonces esta gente llamadas artistas que tienen dones y capacidades, y estoy hablando de gente que sabe tocar muy buenos instrumentos, pero le están cantando al mismito demonio. Muchos de ellos han querido cantar cantos cristianos para la honra del Señor, pero se mezclan lo del Señor con el paganismo y no saben ni a quién seguir, si a Dios verdaderamente, el creador del universo, o el Dios de este siglo. Eso es Satanás. Es el engañador, el príncipe del siglo actual, el que mueve todas las actividades donde se presentan todos los artistas, el que los lleva a la fama y a ser famosos. Al último los mata y los destruye. Y su fama y su dinero, ¿dónde quedó? Entonces podemos ver nosotros que Satanás es el engañador, el príncipe del siglo actual, quien domina el mundo de hoy y busca la adoración a través de las imágenes, a través de los ídolos. Por eso el Señor nos prohíbe que nosotros podamos comer cosas sacrificadas a los ídolos, para que nosotros no tengamos nada
que ver con Satanás. Eso lo podemos ver nosotros en 1 de Corintios, en el capítulo 8, en el verso 4. Porque detrás de todos estos sacrificios está Satanás. Son cosas aborrecibles para Dios. Los creyentes quienes adoran a Dios no deben identificarse con los demonios ni entrar en comunión con ellos, lo cual resulta de comer lo sacrificado a los ídolos. Puesto que los demonios son la realidad de los ídolos, y al comer lo sacrificado a los ídolos nos hace ser uno con ellos, uno con Satanás. La meta de Dios es que el hombre se arrepienta, busque la verdad, que es Cristo. En Apocalipsis, en el capítulo 20, nos está diciendo que cuando venga la tribulación y venga mucha destrucción, aún la gente dice en Apocalipsis 29:20, dice que no dejará de adorar a los ídolos y a las imágenes y a los demonios de oro, plata y piedra. Es decir, que la gente va a seguir, aunque vengan calamidades y vengan terremotos, la gente va a seguir adorando a sus ídolos. Satanás está arraigado hasta la sangre de las personas. La Biblia nos dice que tiene muchas cosas que confirman este punto. En este pasaje descubrimos que Satanás tiene un reino diabólico y que él es el príncipe de los demonios. Mateo capítulo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo o el demonio sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. El demonio que fue echado fuera del hombre ciego y mudo buscaba descanso y no lo podría encontrar en lugares secos. Esto demuestra que el lugar de reposo, la morada de los demonios, se encuentra en el agua. Mateo 12, 44. Los demonios que estaban, los seres que estaban antes de Adán, que no son los ángeles, recordemos que ellos están por los aires, y que los demonios, estos seres que estaban en la tierra antes de Adán, ellos son los demonios, ellos se mueven en la tierra. Aquí nos relata lo que le sucedió en Mateo 12, 44, nos relata lo que le sucedió cuando Cristo se hallaba en la barca y venía en el agua. Dice que hubo un gran remolino y el agua se empezó a mover. Es decir, en el aire y en el agua se encuentran los demonios. A la gente le gusta mucho ir al mar. El mar es la morada de los demonios, es un lugar donde ellos están. Los ángeles y los demonios son diferentes. En Hechos 23, 8 y 9 demuestra que los demonios no son ángeles caídos. En estos dos versículos vemos que los ángeles y los espíritus están clasificados como seres diferentes. Aún los antiguos fariseos judíos ponían a los demonios y a los ángeles caídos en dos categorías separadas. Si leemos los 4 evangelios debidamente, descubriremos que los demonios, espíritus malignos, los ángeles son espíritus y los demonios también lo son. Ahora la pregunta: ¿quiénes son los demonios? ¿Por qué a los demonios les gusta entrar en el agua o en el cuerpo humano? En las primeras eras de la tierra, ha llevado a un estudio notable y profundo sobre el tema. La geología y la arqueología han descubierto que la Tierra no tiene solo 6.000 años, sino que ha existido mucho más tiempo. El concepto según el cual la Tierra solo tenía 6.000 años de edad, partiendo de Adán, llevó a algunos ateos y algunos cristianos modernistas a decir que había un error en Génesis 1. La arqueología han descubierto que la Tierra no tiene solo 6.000 años de edad. Han descubierto fósiles de huesos que tienen miles y miles de años de edad. Y esto se encuentra en Génesis 1:1, donde vemos que pasó un tiempo que a nadie puede determinar cuánto duró ese tiempo. De todos modos, debe de haber sido un periodo muy prolongado. Después de examinar este asunto a través del Espíritu Santo, que nos ha llevado a muchos hermanos, han descubierto estas verdades en cierto momento.
Después de la creación original, Satanás y sus ángeles se rebelaron. Además, en la era preadámica existían en la tierra algunos seres vivos que tenían espíritus y que dichos seres se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Es decir, esta tercera parte de ángeles y los seres que estaban en esta tierra se unieron a Satanás en su rebelión. Por consiguiente, Satanás, junto con sus ángeles caídos, y estos seres fueron juzgados por Dios. Después de ser juzgados por Dios, estos seres perdieron sus cuerpos y se convirtieron en espíritus incorpóreos. Es decir, se convirtieron en espíritus sin cuerpo. Es decir, sin cuerpo. Esta es la razón por la cual los demonios procuran entrar en un cuerpo físico. Porque ellos, los demonios, antes de ser juzgados y antes de que ellos fueran juzgados por Dios, antes de la era predamática, dice que Dios los juzgó y ellos perdieron sus cuerpos. Perdieron sus cuerpos. Entonces, por eso los demonios quieren meterse en las personas, porque tenían unos cuerpos parecidos a los seres humanos. Esta es la razón por la cual los demonios procuran entrar en un cuerpo físico. El agua con la cual Dios los juzgó vino a ser el abismo, donde los demonios deben vivir. También podemos ver que debajo del agua sí hay el lugar que se llama el abismo. La traducción griega en Génesis 1:2 usa la palabra abismo en vez de profundidad. El abismo constituye la morada de los demonios, Mateo 8:23 al 27. Hoy en día, el aire sigue lleno de ángeles caídos. Imagine usted, el aire está contaminado, pero nadie puede decir o puede descubrir que el aire está contaminado de ángeles caídos, de demonios, que nosotros los seres humanos no podemos ver, pero que se mueven a través del aire. La tierra llena de demonios. La rebelión de Satanás produjo el juicio de Dios. Dios no podía tolerar ninguna rebelión entre sus criaturas. Así los cielos y la tierra se degradaron por la rebelión de Satanás. Por tanto, también los cielos y la tierra fueron juzgados. Por eso podemos ver nosotros en Job capítulo 9, en el verso 5, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, los ángeles aplaudían. Es decir, cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó perfectos. Es decir, que Dios no creó unos cielos oscuros ni una tierra bajo el agua, sino que todo lo creó perfectamente. Por eso podemos ver nosotros que Dios lo hizo perfecto. Pero cuando estos seres se rebelaron, Dios destruyó a Satanás, a sus ángeles y a los demonios. Podemos ver nosotros ahora que nosotros estamos en esta tierra, pero que no pertenecemos a Satanás ni a su reino. Nos dedicamos nosotros como hijos de Dios y no tenemos que ver nada con Satanás, ni con los demonios, ni con sus ángeles. Te damos gracias, Señor, por esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea una bendición para todos, Padre. Te lo pido en Cristo Jesús.